También puedes esta parte por aquí. Eres profesor de una asignatura que has inventado tú, ¿no? Allí lo has propuesto tú, sí. No es reglada, digamos, que más sobre los mercados financieros. Y le conocí en un foro de debate científico, análisis fundamental versus análisis técnico, me parece la bolsa, allí por diciembre del 2005, donde una serie de profesores nos intentaban enseñar esto sin mucho éxito. A mí me sorprendió. Tú fuiste el que preguntaste a un profesor sí, ¿por qué existen las tendencias? ¿No? Y dijo, no existen. No existe. Esa es la respuesta. Y luego yo intervine y tal, y entonces nos conocimos, porque yo di una pequeña charla sobre observación de los mercados financieros, y entonces ahí es donde nos conocimos. Y me dijo que estaba trabajando en justo lo que va a contar, o en parte de lo que va a contar hoy, en aquella época. Sí. Que era, bueno, lo que va a contar él, es intentar simular con los participantes de los mercados cómo se forman los precios mediante un sistema de limpieza. Eso es. Pues nada, ahí tienes la palabra, la pizarra y todo. Bueno, no sé si está conectado o no. Sí, no es solo por la cámara, es solo por el audio, no es por amplificar tu voz. Ahí, ¿Ahora? hay que darle a on. No, ahora no está. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, pues lo que os voy a contar hoy es un proyecto de fin de carrera que dirigía un compañero que se llama Christian Bies, y la verdad es que trabajó muchísimo. Entonces, como ingeniero, pues uno ha oído historias de lo que es análisis fundamental, análisis cuantitativo, análisis técnico, y entonces la duda que me surgió en aquel entonces es por qué surgen las tendencias y cómo surge, cómo funciona el mercado, cómo interactúa. Y entonces en aquel entonces, hoy el ingeniero empieza a escarbar, a mirar, y propuse el proyecto de fin de carrera, ¿no? Y entonces en la presentación que os hago hoy pues tiene el siguiente índice, ¿no? Primero, la motivación del proyecto de fin de carrera, ¿no? Voy a presentar unos gráficos sobre correlaciones, otro análisis fundamental, otros mercados eficientes, y después la introducción a lo que yo creo que es el camino para comprender los mercados financieros, que es un tema de lo que es la microestructura del mercado, ¿no? Y ya os introduciré en el tema. O sea, básicamente los economistas dicen que los precios se cruzan por la interacción entre la oferta y la demanda, sin preocuparse de cuáles son los mecanismos, la estructura, las reglas de juego de ese cruce. Y entonces vemos como la microestructura del mercado se preocupa justamente en eso, en cuáles son las reglas que hacen que se cruce la oferta y la demanda, qué agentes hay, cómo interactúan y cuál es el proceso. Y básicamente lo que hicimos es modelar eso mediante un sistema multiagente, que básicamente es programitas de ordenadores independientes que interactúan con uno que es el que recibe y envía las órdenes, exactamente igual que muchos operadores que envían y reciben órdenes a la bolsa. Y después explicaremos un poquito más el creador del mercado, qué teorías hay, cómo funciona, y después ya pues pasaremos directamente a lo que es el proyecto de fin de carrera en sí y los resultados, que fueron muy interesantes. Aunque la verdad que, claro, un proyecto de fin de carrera no es una tesis doctoral, un trabajo de 9 meses, y es una pena que después no hubo ningún incauto después que quisiera seguir con la tarea. Pero bueno, los resultados que obtuvimos en su día fueron muy interesantes. Entonces, una de las cosas curiosas que uno ve en los mercados es la tremenda correlación, ¿no? Pues en marzo del 2003 muchísimos índices giraron de bajistas a alcistas. Por ejemplo, si miramos la tendencia por lo que es un gráfico semanal y la media de 30 días, ¿no? O la media semanal de 30 periodos. Y esto ocurrió con el Nikkei, con el CAC 40, con el FTSE 100 de Londres, con el IBEX 35 de España, con el MSCI Pacífico excepto Japón, con el SP, bueno, un ETF de Latinoamérica de los 40, con Brasil, con Singapur, con Hong Kong, con la India. Y entonces, curiosamente, ese mínimo del mercado que se hizo en marzo del 2003, pues se repitió en el techo del 2007, ¿no? Algunos un poquitín adelantados en mayo, otros un poquito más retrasados, ¿no? Y ocurrió lo mismo pues con el mercado suizo, con el italiano, con el japonés otra vez, con el CAC 40, con el industriales, con el FTSE 100, con el IBEX 35, con un índice de Bombay también, con el DAX alemán, el de Brasil. Y entonces, claro, yo
pregunto, ¿pero cómo es posible? ¿No dicen que el mercado es aleatorio? ¿No dicen que en realidad el mercado está compuesto por miles de participantes, todos con igual tamaño, que hacen sus cálculos del valor de las empresas, de los países, a partir de las noticias? Y si esas noticias son aleatorias, entonces esas valoraciones no deberían cambiar de manera aleatoria. ¿Cómo es posible que exista esa correlación? ¿Es que todos los viejecitos y viejecitas del mundo se unen y deciden comprar y vender el mismo día? Entonces, todas estas preguntas son las que en su día intentamos resolver o intentar estudiar con el texto de Carl Einstein. Y choca muchísimo con las teorías de la diversificación de Markowitz, que fue el que ganó el premio Nobel en los años 50. Es decir, ¿por qué merece la pena diversificar si básicamente hay un montón de correlaciones, la correlación es altísima en todos los mercados del mundo, ¿no? Otro hecho que se ve también es que, oye, aunque hay muchísimos participantes que creen en el análisis fundamental, y entonces hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, esta es la acción US Steel y cómo cambió el precio desde el 29 hasta el 46. Y entonces vemos como el valor fundamental pues era 108 e iba por aquí, y básicamente la discrepancia entre lo que es el valor y el precio era abismal. Y eso no ocurrió solamente durante la Gran Depresión de los años 30, porque ahí uno puede pensar, bueno, es que, vale, está bien, una acción o lo que sea puede tener un valor que se puede calcular pues, con el valor en libros, valor presente, el valor actual neto de los dividendos, valor actual neto de los cash flows o valor actual neto de los beneficios. Y ahí eso puede ser una época un poco especial porque muchísimos bancos quebraron, todo el mundo necesitaba dinero y vendía lo que sea, el precio que sea, para tener liquidez, que es lo fundamental. Pero el caso es que el propio Benjamin Graham, que es el padre del análisis fundamental y que es el maestro Warren Buffett, que es una de las personas más ricas del mundo, siempre primero o segundo, está ahí luchando con nuestro querido Bill Gates y su amalísimo Windows, pues ya él dice que no hay una relación directa entre lo que es valor y precio. Entonces él, si es el padre del análisis fundamental, ya te dice eso, pues dice, oye, pues aquí resulta que hay algún componente nuevo. Hay otros autores, economistas muy buenos, que es el tal Schiller, que en el libro de su ganancia racional pone unos gráficos muy interesantes sobre cómo evoluciona el SP500 desde 1919 hasta el año 2000 aproximadamente. Y esa evolución del SP500 la compara con dos cosas. Una, el valor presente de los dividendos. Entonces, claro, él juega con ventaja porque ya tiene toda la historia pasada. Y se ve que hay puntos muy poquitos, 3 o 4, que a lo largo de la historia del índice se han cruzado. Pero hay otros momentos en los que el precio está muy por encima de este valor esperado y hay otros momentos en los que el precio está bastante por debajo. Y entonces dice, ¿cómo es posible? Digo, eso, si ustedes en una compañía pequeña, como, bueno, no quiero mencionar ninguna, pues se puede entender. Pero con un índice que es como el SP500, que es entre los más representativos de Estados Unidos, que hay cientos de miles de analistas que lo están siguiendo, analizando y tal, ¿cómo es posible que hubiese tal discrepancia entre lo que es valor y precio? Y lo mismo ocurre no solamente con el valor actual neto de los dividendos, sino también con el valor actual neto del beneficio neto. Se ve como el beneficio neto pues de las compañías es algo que va creciendo más o menos de manera estable, y en cambio los precios suben y bajan, ¿no? Y sobre todo a partir del año 82 pues hay una discrepancia espectacular entre lo que es el precio y lo que son los beneficios, ¿no? Y ahora es quizás el motivo fundamental porque estamos en un mercado así muy extraño desde el año 2000 hasta ahora. Entonces, claro, uno lee todos los premios Nobel que hay en la economía, que dice que los mercados son eficientes, que el valor fundamental, o sea, y entonces uno empieza a escuchar con estas realidades y no casan. Y lo mismo hay muchísimas acciones que a lo mejor el precio se dispara, es un 30, 40, 50%, 200%, cuando los beneficios por acción bajan o la empresa empieza a perder dinero y tal. Entonces,
hay miles de ejemplos en los que el valor y precio pues no coinciden. O por ejemplo, aquí tenemos un gráfico del petróleo de los últimos 4 o 5 años, ¿no? Que pasó de 40 hasta 150 y a 40 a 70, y vemos un poco cuál ha sido la diferencia entre la oferta y la demanda de petróleo en el mundo, ¿no? Entonces vemos que la diferencia es de un 0,5%, y esto es imposible de explicar un poco por qué estos precios varían tanto. Otra cosa curiosa también es que hay compañías muy grandes que cotizan en 2 mercados distintos. Y entonces ahí vemos gráficos, por ejemplo, el caso de Royal Dutch, en que la compañía en un mercado y en otro, las diferencias en precios a veces son del 30% o del 20%. ¿Cómo es posible? Si son la misma compañía, cotizan en 2 mercados distintos, con la misma moneda y tal, el precio debería ser el mismo. Y el caso de Unilever también. Y con el camino aleatorio, pues ocurre lo que comentaba antes, ¿no? Los que promueven que el mercado es aleatorio y todo eso, dicen, pues claro, que el mercado es el resultado de la interacción de muchos inversores racionales, todos más o menos del mismo tamaño, todos con la misma capacidad de sintetizar las noticias que llegan, de hacer la misma valoración, de comportarse de manera racional. Y entonces, claro, como la información depende de las noticias, es una cosa a futuro, es impredecible, pues ¿no? Todas las valoraciones que se hacen deben ser impredecibles y tal, y por eso el precio es aleatorio, no hay tendencias, y el análisis fundamental y el técnico son inútiles. O sea que es una cosa curiosa, cómo es posible que tengamos al Madrid, al Barça y al Atlético de Madrid o lo que sea, peleados los tres y que ninguno de ellos se ponga de acuerdo. Y bueno, y después también vemos en el mercado que hay unos patrones y es que saltan a la vista. El más típico, por ejemplo, es ¿qué pasa si compramos el SP500 en noviembre y vendemos en abril, o si lo compramos en mayo y vendemos en octubre? Entonces vemos cómo parece que hay una diferencia significativa entre comprar en mayo y vender en octubre, o vender en noviembre, comprar en noviembre y vender en abril. Y como estos, pues hay muchas otras cosas, ¿no? Y después, claro, después hay para todos los gustos, ¿no? Tienes el libro, que es un camino aleatorio por Wall Street, y el otro es un camino no aleatorio por Wall Street, ¿no? Entonces ahí, al final, es la frase de Groucho Marx que dice, ¿tú a quién vas a creer? Lo que te digo yo o lo que ven tus ojos, ¿no? Y entonces al final esas son las cosas que uno tiene que ver. Entonces, hay Keynes, por ejemplo, es una persona que dice que el mercado es ni racional ni nada, es un casino que la gente compra y vende y tal según su espíritu más primitivo, ¿no? Y que básicamente los inversores pues básicamente compran y venden por un motivo especulativo rabioso a corto plazo, ¿no? Y que ni los traders nada tienen tiempo ni ganas de estar pensándose cuál es el valor a largo plazo de las compañías y tal y todo eso. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, pues tiene mucho que ver, por ejemplo, si miramos, dependiendo del tipo de producto, cuál es el tiempo medio que permanecen comprados. Y es un borrador, ¿no? Sí, igual. ¿Qué es esto? Es eso. Es esa esponja. Vale. Entonces, por ejemplo, ¿sabéis cuál es el...? Hay un ETF... Ahí te he borrado. Da igual. Luego lo recordaré. Ese es el foro de la competición Global Trader, para los que han llegado al final. Sí, hay un ETF que es el QQQQ este famoso, que lo que hace es replicar el Nasdaq 100. ¿Sabéis cuántas veces cambia de manos en promedio a cabo de un año? Voluntario, le digo una cifra, una cantidad. 5 veces. 5 veces. Siempre. Pues mira, yo el dato que tengo son unas 120 veces. Y por ejemplo, ¿cuál es el tiempo medio en el mercado de divisas? O sea, más rápido, cambio. Bueno. A 500. ¿Tiempo medio? Por medio de posición. Sí, aquí el tiempo medio, entre que en la media de la compra y la venta, o de apertura y cierre de la posición, ¿cuánto tiempo transcurre de media? ¿Un segundo? Entre esas operaciones. Un minuto. Pues son unos 45 minutos más o menos.
Y ahora, la pregunta que os hago yo, ¿cada cuánto tiempo publican todas las acciones sus beneficios, pérdidas, los balances, todo eso? 3 meses. Cada 3 meses. Y el PIB y la inflación y no sé qué tal, cada 3 meses. Entonces la pregunta que os hago yo es ¿cómo es posible que un tío pueda decidir en 45 minutos evaluar todas las variables de mercado, la inflación, el no sé qué, el no sé cuántos, tal, cuando la información llega cada 3 meses? ¿Cómo es posible que el tío tome decisiones de media cada 45 minutos? Entonces, esos son datos reales que chocan frontalmente con lo que es un análisis racional del mercado y con lo que es el análisis fundamental. Y entonces, la duda aquí está, oye, ¿y todo esto por qué ocurre? Y la pregunta está, oye, ¿y todo esto cómo podemos modelarlo? ¿Qué podemos hacer para intentar explicar qué es lo que pasa en el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos? Y entonces, eso es básicamente lo que estudia la microestructura del mercado. O sea, básicamente para los economistas tú lees un manual de economía y tal, y lo primero que te enseñan es el precio es el resultado de la casación de la oferta y la demanda. Y ahora, el cómo se hayan formado estas curvas, quién está detrás, y el cómo, y el por qué, y el punto en el que se cruzan, eso ya a mí no me preocupa. ¿Pero por qué no me preocupa? Porque es irrelevante. Porque eso, como aquí hay millones de gente comprando, millones de personas vendiendo y tal, y todos son racionales, y listos, inteligentes y tal, en la formación de esto a mí no me preocupa. Y eso es básicamente lo que se preocupa lo que es la microestructura del mercado. Entonces, ¿qué es lo que hace la microestructura del mercado? Es decir, bueno, señores, vamos a ver, vamos a analizar qué agentes hay en el mercado. Vamos a analizar cuáles son las reglas de formación de estos precios. Y vamos a ver si eso afecta o no afecta al precio final. Y entonces, una de las cosas curiosas que pasa cuando tú ves el mercado es pues que, por ejemplo, en la relación libra-dólar americano, pues parece que sigue una estructura parecida en gráficos de cada varita son 2 horas, o semanales, o mensuales. Y después ocurren cosas curiosas también en que si ves un gráfico, por ejemplo, en intradía de 5 minutos de IBM, la acción, pues es muy similar a lo que es el futuro, y a lo que es muy similar a lo que es la opción. Cuando en el precio de la evaluación de las opciones y tal, es una fórmula hiper mega complicada que uno no sabe muy bien cómo funciona y tal. Y entonces, vamos a intentar explicar por qué demonios ocurren estas cosas, ¿no? Y entonces, básicamente, lo que es la formación del precio, lo que comentaba antes, es como una caja negra para la economía. Y que el precio se forma, pues, esa casación de oferta y demanda. Pero si eso vamos al mercado real, y en cómo ese equilibrio se obtiene en el mercado, pues obtendremos mucha información y respuestas. O sea, para empezar, una de las cosas que hay que tener claro es que el mercado no está compuesto por miles de agentes, todos de igual tamaño y todos con la misma influencia en el mercado. Y de aquí os traigo un ejemplo de un gráfico muy reciente del índice de la Bolsa de Nueva York en marzo de 2000, y vemos que hay una correlación bastante alta entre lo que es la tendencia del mercado y lo que hacen los inversores institucionales. Vemos que cuando ellos compran, mayoritariamente, esto tira para arriba. Y cuando ellos venden, esto tira para abajo. También vemos, aunque no lo he traído, pero hay otro gráfico muy interesante, en el que te ponen compras y ventas de fondos de inversión con lo que es el SP500. Y uno ve que cuando el SP500 hace un máximo espectacular, está todo el mundo comprando. Y cuando el SP500 hace un mínimo espectacular, todo el mundo está vendiendo, los particulares.
Entonces vemos aquí que esto no son miles de personas que compran y venden y que cada uno pesa lo mismo, sino que aquí hay unas personas que aquí manejan el cotarro. Perdone, Sí. ¿puedo interrumpir un segundo? Ha dicho que cuando el máximo, los mínimos, no los institucionales, sino los pequeños. Sí. Sí. Bueno, después si hay tiempo te muestro el gráfico que lo tengo en otra presentación en otro sitio, que es lo que te he pasado. Y entonces lo que vamos a ver ahora es un poco el creador del mercado, cómo funciona, y quién es y por qué es tan importante. O sea, básicamente, un creador de mercado es una institución que está preparada siempre para comprar y vender. Es como quien va a Sol y ve un cartel y dice compro y vendo oro. Pues esa persona, si tú quieres venderle oro, él está allí y te lo compra a un precio. Y si tú quieres comprarle oro, él está ahí siempre y tú le aportas dinero y él te lo da. Entonces, esa figura del creador de mercado, del cuidador o del especialista o del market maker en inglés, pues es fundamental y es el que proporciona la liquidez. Sin ese creador de mercado, pues sería muy difícil casar operaciones. Eso se ve muy claro, o se veía muy claro, por ejemplo, antes, con los futuros de Telefónica, por ejemplo, o los futuros de BBVA, o los futuros del Santander, que tú veías el libro de órdenes y veías que los precios subían y bajaban y no había ninguna casación. Y entonces, claro, en aquel entonces decía, bueno, pero ¿quién es esta persona que está entreteniendo aquí, subiendo y bajando los precios y ni compra, ni vende, ni hace nada, Entonces, claro, como dice, pues es el creador del mercado, que está ahí preparado para ofrecerte la liquidez. Y entonces, el problema del creador del mercado es que, bueno, claro, son instituciones muy grandes, tienen que tener muchas acciones y mucho dinero, pero también tienen riesgos. Y el riesgo es que siempre tienen que estar pues poniendo precios de venta. He pegado aquí un estudio que hizo el Banco Central de Noruega con la relación, si no me equivoco, esta, la corona noruega frente al dólar americano. Y ahí lo que estudiaron fue el precio de la evolución, o sea, la evolución temporal de esta relación divisa con lo que se llama el flujo de compras y ventas. Es decir, básicamente, ¿cuántas compras? O sea, si alguien ha comprado y no es el creador del mercado, sumas 1. Si alguien ha vendido, restas 1. Y este es, en inglés se llama order flow, que será el flujo de órdenes. Y entonces se ve que cuando el flujo de órdenes subía, la relación sube. Y cuando el flujo de esto baja, la relación baja. Y con una correlación bastante fuerte. O sea que esto no es solamente una teoría, no es solamente algo que aparece en los libros, es algo que hay un estudio del Banco Central de Noruega, que supone que son gente seria y tal, y sobre un producto que se mueve mucho, que es la... Bueno, de hecho que se mueve más, pero bueno, es un producto que es muy grande, que es la corona noruega frente al dólar. Y entonces vemos esta correlación de aquí, y esta correlación de aquí viene a corroborar un poco que esta teoría de aquí funciona. Y esta teoría que de aquí es lo que intentamos demostrar con el proyecto de fin de carrera que hizo este compañero Christian Diez, a ver si esto es verdad o no es verdad. Una pregunta. Sí. ¿Se podría pensar también modelar la competición que puede haber entre creadores de mercado? Igual que el creador de mercado compite con el... Eso no lo llegamos a hacer, pero es una de las propuestas que tenía esta persona a jugar. Y sí, eso sería muy interesante también. Pero claro, no todos los creadores de mercado tienen exactamente la misma estrategia para fijar precios. Y entonces eso es muy interesante. Una de las cosas que no sé si tengo transparencia aquí o no, es que el número de creadores de mercado se ha ido reduciendo a lo largo de este siglo pasado. Por ejemplo, al principio del siglo XX, el número de creadores de mercado en la bolsa americana era aproximadamente de una cifra. 50. Más. 1000. No, unos 200, ese es el dato que tengo yo. Y ahora, relevantes hay 10. unos 7. Y en algunos mercados compiten y en otros no. Ahora, también es verdad que el tema de la concentración es muy importante y les viene bien a ellos para mitigar riesgos, porque claro, no es lo mismo
no es lo mismo tener esta cantidad de dinero y esta cantidad de acciones y que te venga un tío con esta cantidad de dinero que te destroza, que no que te fusiones con mucho creador de mercado y ahora el creador de mercado es este y tú seas este. Entonces hay un artículo muy interesante, que no me acuerdo del autor, pero que lo tengo por ahí escrito, que lo que hace... Ay, ya tengo que borrar eso otra vez. Es una cosa muy interesante, y es que él demostró un poco en su artículo que todas las resistencias y soportes que se ven en los gráficos están muy relacionados con las órdenes, con la oferta y la demanda que pone el creador del mercado. O sea que las resistencias y los soportes tienen una justificación y no es la interacción de no sé quién, es una cosa muy rara y tal, sino son precios, oferta y demanda que el propio creador del mercado pone ahí como restricción. Y después, no sé, yo me acuerdo de una compañera que trabajaba en Morgan Stanley, en la oficina de Londres, y ahí en la oficina del lado estaba ella y se manejaba el 40% del volumen de petróleo, o sea, de trasiego de petróleo, de futuros y tal. Y entonces, por aquella época me comentaban que, no sabía por qué, pero habían impuesto un cap al petróleo que no querían que subiese de $40 el barril. Y entonces ella decía que le parecía muy mal, no sé qué y tal, que pusiesen ese cap, porque claro, si el precio del barril no subía, pues no traía inversiones y al final sería mal a largo plazo, no sé qué. Pero al final, tú imagínate, tienes una persona que a 13,2 pone esta cantidad de acciones y a 13,1 pone esta cantidad de acciones, hasta que tú no seas capaz de comprar 10 a las 10 acciones o vender 10 a las 10 acciones, este precio de aquí, tú no lo vas a ver. Y si este es 100.000 veces más grande que tú, es como un Mike Tyson, ¿no? Si te coge la mano y va para allá, pues tú ves para allá. No se te ocurra llevarle la contraria por si acaso, ¿no? Y entonces es interesante el artículo ese porque te hace esa relación entre el precio, la oferta y la demanda, eso que se ve ahí, lo que va del mercado, en fin. No sé, o sea, la idea es, estoy contando un poco lo que ha sido un poco mi aprendizaje estos últimos 10 años, ¿no? O sea, que uno anda un poco perdida al principio, pero empieza a coger un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí y un poquito de allá, y ves que todos los caminos apuntan hacia la misma dirección, ¿no? Y después hay una cosa que es muy interesante y que a lo mejor explica un poco toda esa correlación que hemos visto antes. O sea, imaginaos, que no sé si tengo la tabla aquí o no, pero... O sea, lo curioso es que hay unos 7 creadores de mercado, ¿no?, que controlan las 2.600 o 2.300 acciones de la bolsa de Nueva York. Entonces yo, la pregunta que os hago es la siguiente. Imaginaos que tengo aquí una acción de petróleo, ¿no?, que es Exxon. Que tengo aquí el inventario del creador de mercado de pelas y de acciones. ¿Vale? Imagínate que ese mismo creador de mercado de Exxon pues también es el creador de mercado de Microsoft, ¿no? Y entonces ahora resulta que él, por lo que sea, tiene que hacer un regalo a su hija y no tiene dinero. El creador de mercado no tiene dinero para hacer un regalo a su hija. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que intentar vender, ¿no?, para que la gente le compre y le dé dinero, ¿no? Entonces la pregunta que os hago yo, ¿qué hará? ¿Intentar que la gente venda de este? ¿Que la gente venda de este? Es decir, ¿manejará el inventario separadamente de este y de este? ¿O lo manejará de manera conjunta para conseguir el dinero que quiere? Eso explicaría la correlación tan grande que hay en los mercados. Entonces, esa serie de preguntas son un poco las que me hice en su día un poquito y las que llevaron un poco a motivar el proyecto de fin de carrera.
Yo no sé si me estoy alargando mucho. No, más bien. ¿Sí? Te Si queda queréis. otra hora. ¿Eh? Que te queda una hora más. ¿Una hora más? Sí. Vale. Si veis que, oye, Jesús, vete al grano. Voy al grano. Pero bueno, por lo menos, no sé, yo veo que esto como introducción es interesante porque tampoco sé muy bien lo que es. Entonces, este es el... Tienes una pregunta. Sí. No, es que no tengo muy claro si cada creador de mercado fija sus precios independientemente, al final produciría divergencias en un mismo, si fija el precio de un mismo instrumento financiero, al final generaría unas divergencias en el precio, ¿no? Pues yo digo que la única explicación de que todo el mercado vaya al unísono es que realmente aquí no haya dos bolsas de dinero, sino que es una bolsa única de dinero y esto está ligado al inventario en acciones o al inventario de lo que sea. Entonces, si hay 7 controladores creados en el mercado manejando las 2.600 acciones de la bolsa de Nueva York, si quiere bajar, baja todas y si quiere subir, sube todas. No solamente de manera separada. Porque la verdad es que la economía de los países es tan diversa, tan distinta y tal, o sea, China, por ejemplo, y la India y Brasil y tal, los BRICS estos famosos, dicen que están creciendo, no tienen recesión, no tienen nada. Como Estados Unidos, o Grecia, o Finlandia, o Islandia, o lo que sea, pero en cambio ves que es que los precios de sus bolsas suben y bajan más o menos igual. Y en principio un país productor de... O por ejemplo, cuando sube el petróleo, pues en teoría los costes de todo subirían y los beneficios de la empresa bajarían y eso significaría que el precio de las acciones debería bajar. Y tú ves gráficos de lo que es el petróleo con el S&P500 y hay veces que cuando sube el petróleo sube el S&P500, cuando baja el petróleo sube el S&P500, o sea, se dan las 4 combinaciones posibles. O sea que al final los creadores de mercado fijan los precios de una forma coordinada. Eso es lo que parece, porque es lo que se ve. Yo no lo sé porque no he sido nunca creador del mercado, pero es lo que os he enseñado al principio. Es que la correlación es tan grande que es que yo no veo otra explicación, porque los millones de pequeños ahorradores no se llaman ni se ponen de acuerdo el mismo día para comprar y vender. Eso sí que lo tengo claro. Y aparte, hay gente que opina que hay factores exógenos al mercado que son los que dan las ganas de comprar y las ganas de vender simultáneamente de lo mismo. ¿Lo sabéis? pero lo que pasa que es justo al revés, ¿no? Porque cuando el mercado está arriba del todo el mundo está en la euforia y compra cuando debería vender y al Pero ya no quedan más compradores, ¿no? Y ya no quedan más compradores, ¿no? Ya compra todo el mundo. Quedan compradores pequeños. Sí. No, digo que no quedan más compradores pequeños. Perdón, ¿en Forex más o menos los creadores del mercado sigue habiendo los 7 mismos o bueno? ¿El Forex? Sí, como están abiertos, más liquidez, más órdenes, más tal. Pues no lo sé, pero yo supongo que serán los mismos. Y bueno, ¿hasta qué punto también un broker actúa como creador del mercado? Depende, es que hay brokers solo y hay brokers que son creadores de mercado a la vez. ¿Cómo? Sería muy fácil a alguien que gana de comercial algo pequeño, claro, un broker. Si actúa como un creador del mercado. Sí, a veces se compran y a veces no, sí. Ya digo que hay una concentración muy grande. Muy grande. Sí, los Goldman Sachs y estos son brokers, pero también son dealers, son creadores de mercado también. Tienen las dos opciones. Y ahí está el problema también de las famosas murallas chinas. Pero claro, el broker aquí tiene a los clientes individuales, tú y yo. Y por otro lado está el creador del mercado, que es la misma empresa. Entonces, si este quiere vender, alguien le tiene que comprar. Entonces, este de aquí le sopla a su vecino de al lado, atravesando esta increíble, impenetrable muralla china, para que dé maravillosos consejos a sus clientes para que compren. Esto en el año 2000, toda la banca de inversión está en juicio porque recomendaban a los inversores pequeños que comprasen y a los inversores grandes amiguetes suyos que vendiesen. Y ellos estaban vendiendo. Entonces, esas murallas chinas que deberían existir pero que no existen nunca, pues se dan. O si no, muchas veces, ¿no habéis oído en el periódico un gran banquero de inversión español diciendo las acciones de SACIR o no sé qué tal lo hace, son maravillosas, fantásticas, no sé qué, la mejor del mundo, no beneficio, no cuántas horas, y la semana siguiente, mayor vendedor de esas acciones, el de la semana pasada.
¡Oh, qué rápido cambio de opinión! Esto es un juego de suma negativo. Lo que tú ganas, lo pierdo yo, y hay un tercero que siempre cobra una comisión por lo que tú compras o por lo que tú vendes. Y ya está. Esto es un juego de póker. El dinero está al principio de la mesa y al final va hacia el lado. Es así. Bueno, y después hay una cosa curiosa, que hay una persona que se llama Larry Harris que estuvo trabajando en la Fed de Nueva York, creo que es, y un libro que tiene él, que se llama Microestructura del Mercado, en una página de las 500 que tiene el libro, pone algo fantástico. Y dice, que yo no me lo imaginé nunca que alguien dijese eso, y es que decía que los creadores del mercado no tienen ni idea de lo que es el valor fundamental. Que es algo que me sorprendió muchísimo. ¿Cómo es posible que alguien diga esto y que haya trabajado en la Fed de Nueva York y no sé qué? Pues ese hombre lo dice. Que ni siquiera esto existe, que ellos siempre están preocupados en maximizar su beneficio y en seguir la estrategia que hace falta seguir para maximizar su beneficio. Y por eso he puesto el peor que esté aquí. Y entonces la obligación del mercado pues tiene que mantener siempre los dos precios, el de la oferta y la demanda, que no se pueden retirar del mercado, aunque hay veces que se han retirado los muy granujas, como el caso que comenté del IBEX, del mini IBEX en el marzo del 2009. Y después hay unos, si miráis por ejemplo en la página web del Tesoro y tal, de todas las cosas que tienen para incentivar lo del creador de mercado, veréis que suelen llevarse una prima si cambian los precios poco a poco. Es decir, ellos no pueden poner el precio aquí y en mitad de la sesión saltarlo aquí y así. Aunque a veces lo han hecho, pero no deben. Entonces ellos, si mueven el precio de manera suave, pues también se llevan un beneficio. Entonces esto, uno salta a la vista y dice, contra, si ellos están obligados a mover el precio de manera suave, sin sobresaltos, y tenemos gente que tiene grandes paquetes de acciones que quieren comprar y vender, esto da una explicación muy sencilla de por qué hay tendencias en el corto plazo. Que eso todas las cosas por las que no entiendo por qué muchos catedráticos de economía financiera no se han leído las normas de los creadores de mercado y no se han dado cuenta que el obligarles a que ellos muevan los precios de manera ordenada y el saber que hay grandes traders que compran o venden y que nunca pueden meter todo su paquete de acciones de golpe, pues obliga a que haya tendencias, al menos en el corto plazo. Bueno, pues esto ya, ¿ves? Y esto es lo que comentaba antes yo, de cómo sube y baja el precio al sacar una noticia para engañar a los cortoplacistas. Bueno, y estos son los creadores del mercado, los 7 más importantes de la bolsa de Nueva York. Y el de Warren Buffett y tal era uno de la Blanche, que es el primero de ahí. Y entonces, aquí he puesto unas cifras para que veáis un poco la cantidad de dinero y acciones que tiene que tener esta gente para manejar estos volúmenes. Y entonces, esa teoría de la economía, de que el mercado está formado por miles de participantes, todo el mismo tamaño y bla, 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 que tal, pues aquí yo no lo veo. Porque estos 7 tienen unos cuantos ceros más que yo en la cuenta. Y más que vosotros, supongo. Y esto es lo que yo enseñaba de la correlación de la corona noruega con el dólar. Y entonces, la línea continua... pues mira, me equivoqué. Era el marco alemán con el dólar y el yen japonés con el dólar. No sé, o sea, qué es. Y entonces vemos que en la línea continua está el precio y la discontinua, cada vez que baja es que alguien vende y cada vez que sube es que alguien compra. Y bueno, y aquí veis que hay correlación, ¿o no? Entonces, esto es un estudio que hizo un banco central. Entonces, esto es cada vez que un trader compra, un trader que no sea el creador de mercados, pues se suma 1 en el flujo de órdenes. Cada vez que un trader vende un $100 de estos, pues esto baja. Entonces, esto casa muy bien con lo que es la teoría esta del inventario, de cómo debería moverse las acciones, cómo debería mover el creador del mercado los precios.
Y ahora vamos ya a lo que es el proyecto de fin de carrera en sí. Yo creo que era, como esta era un poco la primera charla y tal, que me comentaste, ¿no? Pues a lo mejor venía bien una extensa una introducción. Entonces, básicamente, lo que modelamos fue, bueno, en un sistema multiagentes, no es más de una serie de programitas de ordenador que interactúan entre ellos y modelan un comportamiento complejo de algo. Bien, entonces, o sea, imaginaos que tenéis 3 o 4 personas que van por la calle, o coches, o no sé qué, o tal, que si chocan, si no chocan, cuando poner una ecuación que maneje el comportamiento de todo el tráfico, pues es muy complicado. Pero si en cambio tú dices el problema y dices, no, es que cada coche es un agente, es un sujeto, y cada coche tiene unas reglas muy sencillas, que es, si no ves a nadie delante, acelera, si ves a alguien cerca, frena. Pues eso es lo que son los agentes. El mercado, esto, modelarlo en su conjunto es muy complicado, pero si decimos quiénes son los participantes del mercado y a cada uno le ponemos reglas de cómo funciona, y hacemos esos programas de ordenador que trabajan todos de manera paralela y se comunican entre ellos, pues podremos simular lo que es un mercado financiero, que no es más que una serie de personas comprando y vendiendo, interactuando en una bolsa y tal. Entonces, ¿qué es lo que modelamos? Pues modelamos el mercado en sí, que es un agente que hace la casación, que básicamente esta persona de aquí, por este agente, lo que hace es recibir todas las órdenes de compra y de venta y las mantiene en 2 colas de prioridad, que es básicamente el libro de órdenes. Entonces, 2 colas de prioridad, que es 2 colas de órdenes limitadas. Y entonces son 2 colas de prioridad en el que se mete la hora a la que recibió, el número de acciones y el precio. Y entonces te ordena esas colas de prioridad para las órdenes de venta y para las de compra, tiempo, número y precio, te las ordena por precio y después por tiempo. Tanto para las órdenes limitadas de venta como de compra. Después hay otro agente que es como la pizarra, que es básicamente todos los agentes tienen un sitio donde intercambian su información, que sería, por ejemplo, esta pizarra. En esta pizarra, ¿qué es lo que se ven? Pues todas estas órdenes de compra y de venta, y después una serie de indicadores, como puede ser, pues, un supuesto valor fundamental de lo que es la acción, el precio y diversas medias móviles que distintos agentes pueden enviar. ¿Vale? Esta es la pizarra. ¿Vale? Y esto de aquí, estas 2 colas de prioridad, pues son lo que pone ahí el mercado, el exchange. ¿Vale? Y después, interactuando, o sea, los agentes envían órdenes al mercado y reciben esas órdenes, las dan en función de los precios, las tasaciones, el valor fundamental, las noticias, los periódicos, todo eso. ¿Y cuántos tipos de agentes modelamos en su día? Pues modelamos un creador de mercado, unos cuantos analistas, estos traders fundamentales, unos cuantos técnicos y sobre todo aquí los traders que actúan por sentimientos, esos que compran y venden sin saber ni cómo ni por qué y que siempre pierden. Y la BlackBot donde entraría un sistema tipo BlackBot. No, esto es básicamente tú te conectas. Un sistema tipo caja negra de bueno, tú puedes poner aquí todos, o sea, básicamente tú tienes una caja negra aquí, ¿no? Que tú recibirías toda la información del mercado, puede estar basado en precios, en medias móviles, en indicadores de no sé qué, bla, 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 bla. Estos indicadores se calculan a partir de las casaciones que hace el mercado y entonces este tiene una estrategia y lo que hace es enviar estas órdenes de compra y venta a este. Es uno más de estos. Aquí el agente que tiene así chicha en realidad es este. Pero aquí hemos creado un método de optimización que, bueno, ya os explicaré. ¿Sí? Da el 80%.
El El 80% de las acciones, supongo. un 50 le pusimos, sí. Y entonces lo interesante de esto es que de estos había uno, de estos muchos, de estos muchos y de estos muchos. Y para crear variedad le pusimos parámetros distintos a cada uno de ellos. Por ejemplo, estos cada segundo iban a la pizarra, miraban precios y tomaban acciones en función de los precios. Estos cada 5 o 10 segundos. Estos igual. Y estos igual. Estos compraban y vendían de acuerdo al valor fundamental. El valor fundamental, bueno, pues lo habíamos puesto que era senoidal. Como en la economía, podría haber sido cualquier otra cosa. Y entonces, ¿qué pusimos? Que el analista fundamental pues compraba si el precio era menor que K1 por el valor fundamental. Aquí compra. Y vendía si el precio es mayor que un K2 por el valor fundamental. Cambiando este caso 1 y este caso 2 y poniendo cada cuánto tiempo mira el mercado, podríamos generar 15 o 20 analistas fundamentales. ¿Vale? Con el tema de analistas técnicos, pues igual, lo que pasa en analistas técnicos, sabéis que lo que se fija no es el valor fundamental, sino el precio, y entonces la pizarra esa famosa, lo que hacía era calcularte unas medias móviles, una de 10 sesiones, otra de 20 sesiones y otra de 30 sesiones, o 30 correctas. Y entonces, básicamente es igual. Si la derivada de la media móvil de sesiones era positiva, compraba. Si era negativa, vendía. Y entonces, ahí había varias medias móviles y había unos cuantos de estos. Y esto de aquí, básicamente había distintas estrategias. Unos compraban y vendían al azar, otros compraban y vendían cuando el precio era un 10% superior, o vendían cuando el precio era un 5% superior. O sea que aquí había un batiburrillo de muchas estrategias distintas. Bien, entonces, básicamente, las órdenes que podía enviar el creador de mercado eran limitadas solamente, órdenes limitadas, que son las que se quedaban aquí, en el libro de órdenes, y el resto enviaban solamente órdenes a mercado, ya sea de compra o de venta. Vale. Y entonces aquí está la complicación del creador de mercado. O sea, el problema del creador de mercado es que, claro, esto es un modelo matemático. Entonces, si queremos un modelo matemático, tenemos que poner una ecuación de cómo funciona el mercado, pero eso no lo sabemos, es lo que queremos saber. Entonces, básicamente, lo que pusimos aquí es que el creador de mercado, que es esta caja de aquí, tiene que fijar precios y el spread. Como fijar estas dos variables era un poquito complicado para el primer proyecto de carrera que pusimos, el spread lo dejamos fijo. Y lo que hicimos fue que el creador de mercado optimizase el precio. Si el creador de mercado ponía este precio, los agentes del mercado compraban y vendían, el resto de traders. Si el resto de traders compran o venden, el beneficio del creador de mercado cambia y el inventario del creador de mercado cambia también. Entonces, había una cajita aquí que lo que era es intentar explicar cómo cambian los beneficios del creador de mercado y el inventario del creador de mercado en función de la variable que tiene él, que es el precio. Y esta cajita de aquí es el controlador, es el controlador, la planta y la identificación del sistema, esto es como la regulación automática. Pues este es, oye, si ya me sé el modelo del mercado, voy a meterlo esto dentro de una función de optimización y unas restricciones para hacer lo que yo quiero, que es maximizar mi precio sujeto a que no me quede sin dinero o sin acciones. Y ese es el esquema general del proyecto. Bueno, y esta es la pantallita que salta. Vamos a entrar un poquito más en la línea del asunto.
páginas estas de dibujo que tardan un... Bueno, os lo voy a contar. Yo creo que se ha quedado un poco frito pensando. Entonces, la idea es, tenemos el mercado, que no sabemos cómo funciona, tenemos una variable de entrada, que es el precio que fija el mercado, y tenemos dos variables de salida, que es el beneficio y el inventario llevado al mercado. Entonces, el modelo que propusimos, sencillito, esto es este tipo de cosas. Pero va muy lento, no pasa una hora. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue que el beneficio, como esto es un sistema discreto, en el tiempo t es a por el beneficio en el tiempo t menos 1 más otra variable b por el precio. Y el inventario en el tiempo t por el precio en el tiempo t es una variable c por el inventario en el t menos 1 más un d por el precio en el t menos 1. Y este es el modelo simple con el que intentamos ajustar después os voy a decir. Bueno, esos son los parámetros que pusimos. El indicador de mercado cada segundo refrescaba el utilitario, que es el de casa, que pierde siempre, cada 8 segundos, el fundamental cada 4 y el técnico cada 3. Pusimos que el 50% de las acciones los tenía el indicador de mercado, el 25% el inversor utilitario, el 12,5% este y el 12,5% este. Al principio lo que hicimos fue, antes de este modelo más complicado, es poner uno más sencillo, que es el inventario simple, pero para que no se arruinase, lo que hicimos fue que esta curva fuese así. O sea que al final, si se quedaba con poquitas acciones, que subiese para arriba todo lo posible el precio para que la gente se quedase sin dinero y pudiera comprar. Y aquí básicamente lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que con este método simple el que ahora el mercado perdía dinero. Entonces era un fracaso. Y por eso seguimos con el control adaptativo digital, que es un poco lo que os estaba contando antes. Y es esto de aquí básicamente. Entonces, estos son los parámetros que pusimos. Entonces, al principio, con el precio nos iba mal y lo que hicimos fue poner incremento del precio. Y entonces lo que hacíamos es, básicamente, el indicador de mercado fijaba un precio, dejamos correr el algoritmo durante 10 sesiones y con estas 10 sesiones de gente comprando y vendiendo, iban cambiando los inventarios y los beneficios. Y entonces lo que hicimos fue ajustar. Y claro, al principio esto de aquí era cero. Ajustamos los parámetros A, B, C y D para explicarnos cómo cambia el beneficio del gran mercado y su inventario en 10 sesiones. Una vez que sabemos esto, nos casamos con la idea de que este es así como funciona el mercado. Entonces, en principio, lo bueno de esta tecnología es simple, esta formulación es muy simple, y lo bueno sobre todo es que el beneficio y T lo explica con el beneficio del T-1, pues estas fórmulas son capaces de retener la memoria, lo que ha pasado antes. Eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Poner estas ecuaciones dentro de un problema de optimización. Y la optimización del gran mercado es maximizar el beneficio. Lo que hicimos fue maximizar el beneficio sabiendo que el mercado se comporta así y le pusimos también una restricción. Y la restricción es
que la diferencia entre lo que es el inventario deseado y el inventario real fuese pequeña. Lo que ocurre es que en vez de poner esto como una restricción, que siempre es más complejo resolver problemas de optimización de esa forma, lo que hicimos es, pues con el teorema este de Lagrange, ¿no? Ponerlo, en vez de una restricción, con una penalización de la función objetivo. Y al estar al cuadrado, pues lo que te hace es penalizarte si te alejas mucho, tanto hacia este lado o hacia este otro. Y después poner la K, que en el, si lo resolviésemos después de no sé qué tal, sería pues el multiplicador de Lagrange, ¿no? Por ahí, básicamente, lo que pusimos fue un parámetro que cambiaba con el precio y ajustando y jugando y tal, este fue el que vimos que mejor iba. Y estas son las reglas del creador de mercado. Básicamente, cada trader busca maximizar su beneficio, cada uno con su metodología, el utilitario o el hogareño y tal, pues el que pierde dinero de manera aleatoria, es igual. El fundamental pues tiene su estrategia, el técnico tiene su estrategia, y el más complicado era este creador de mercado, que es básicamente maximizar su beneficio. El problema es que no sabemos cómo funciona el mercado lo hemos modelado así, y suponiendo que el mercado se modela así, pues es meter estas modelos del mercado aquí como restricciones, y ahora dices, oye, cambia tú los precios de tal forma que tú maximices tu beneficio, sujeto a que no te vayas de inventario, no te arruines. Esa es un poco la idea. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 precios, ajustamos los parámetros A, B, C y D. Esto lo metíamos aquí, optimizábamos 10 pasos hacia adelante el beneficio, calculamos para cada uno de estos 10 pasos cuánto debería ser el incremento de precio que tenía que hacer. El creador de mercado movía el precio una vez y daba tiempo después a que los restos de agentes comprasen y vendiesen y volvía a repetir el ejercicio con los 10 últimos valores. Es una técnica típica de control adaptativo digital y de optimización. PID. Cuando dice control adaptativo digital, ¿es controlador PID o...? No, o sea, el PID, la ecuación la sabes. La sabes. Aquí, o sea, esto, vamos a ver, en el control adaptativo digital tú supones que hay una transformada de Lagrange, no sé qué, que hay unas ecuaciones, que hay una función de transferencia, no sé qué tal. Esto es, todos los puntos aquí son discretos. Es un poquito distinto, por eso se dice que es digital. Entonces las técnicas típicas de control digital es, bueno, hay muchas estrategias, ¿no? Pero una de ellas es, tienes un mercado que es optimizar a futuro, en un periodo largo, cómo vas a cambiar los precios para optimizar tu beneficio, pero después solo coges la solución del primero. Porque tú estás seguro, tu modelo del mercado funciona muy bien aquí, para los 10 valores que tú has cogido. Pero tú no sabes si ese modelo de mercado es el que funciona 3 años más tarde. Lo que pasa es que tú, para optimizar tu beneficio, te hace falta mirar no solamente el siguiente paso, sino muchos más. No sé, este tipo de estrategias se da muchísimo en múltiples programas de optimización. Optimización de la planificación de redes eléctricas, planificación de no sé qué, no sé cuánto, te hace falta mirar un horizonte de largo plazo, pero al final, cuanto más largo plazo, más incertidumbre tienes, pero tienes que pintarte algo a largo, para que después irte para atrás, ir decidiendo las opciones a corto y cogerte estas a corto. Esa es la estrategia que seguimos y ahora vamos a ver los resultados. Esto es la curva que nos salía de inventario precio. ¿Se parece esto en algo a esta curva teórica?
un éxito el proyecto de carrera. El chico este se ganó un premio que se le dio a la gente de Amsterdam, que se modeló y que bueno, esto lo hizo muy bien, muy bien. O sea que vemos cómo hemos sido capaces de una teoría simple, que es intuitiva, que es esta, meterla en un programa de ordenador, modelar el subjetivo del mercado y ver cómo el inventario y el precio se mueven de la forma que uno esperaría que se moviesen. Este es cómo cambiaba el precio, ¿no? Cómo hay tendencias y cómo hay algunas cositas, bueno, que ya... Y aquí vemos lo mismo, lo que es el precio y la derivada. Es el resultado de los precios del mercado, de este simulado. Y entonces lo curioso, aquí vemos otra gráfica, que es cómo cambia el precio y cómo cambia el inventario. Y vemos que sigue la forma esa más o menos. Y aquí, este ejemplo es, ¿qué pasa si en nuestro sistema quitamos a los analistas técnicos y a los utilitarios distintos que pierden siempre? Por resulta que ahí conseguimos que el creador de mercado quiebre. Y esta era la curva de inventario y precio que salía. Y una de las cosas interesantísimas que vimos es que si el valor fundamental era este, el precio que fijaba el creador de mercado lo seguía. Lo cual te da una pista de que lo que has programado está bien. Porque básicamente el problema está que si este es el valor fundamental y el creador de mercado pone el precio aquí, todos los fundamentales comprarían. Y él estaría vendiendo. Entonces él estaría obligado a subir el precio. Y cuando esté por arriba, todos los fundamentales venden y él estaría comprando. Entonces, si hace esto, él está vendiendo aquí y comprando aquí. Se arruina. La única forma que tiene de no arruinarse es fijar el precio igual que el valor fundamental. Y esa es una de las cosas que comprobamos con el método este que funcionaba también. Entonces vemos, otra de las conclusiones que vemos es, oye, si el precio no es igual que el valor fundamental, ¿por qué es? Porque hay otra serie de traders, operadores, que con sus compras y sus ventas hacen que el precio se aleje del valor fundamental. Pero si todos fuesen fundamentales, el precio seguiría el valor fundamental. Y entonces, pues eso. O sea, si hacemos caso a los gráficos de Sider que te comparan el SP500 con el valor fundamental y ves que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, eso quiere decir que el porcentaje de analistas fundamentales que invierten en bolsa, pues, o el dinero que manejan ellos es muy poco. Y después es curioso porque muchas de las ejecuciones pues vimos soportes y resistencias, igual que en la vida real. ¿Una pregunta? Sí. ¿Los analistas fundamentales tenían todos la misma opinión del mercado o diferente? Tenían el mismo valor fundamental, lo que pasa es que... Pero mejor más arriba. Sí, porque eso daba un poquito de diversidad. Entonces, había tendencias, y después una cosa que, claro, eso da un poco de risa decirlo, pero porque claro, de una vez solo, había muchas veces en el que las reacciones pues eran en impulso, ¿no? En el que la altura del uno es igual que el otro, y a veces había reacciones en las que eran proporcionales a toda la subida, como el 0,382 en este caso. Y entonces esa era otra de las cosas que me maravillaba, cómo es posible que estas relaciones de Fibonacci, esta teoría de la onda y tal, no sé qué, se dice en los mercados. Y entonces, oye, aunque un grano no hace granero, ayuda a su compañero, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí que las vimos en las ejecuciones. O sea, que parece ser que la interacción así de mucha gente maximizando su beneficio y tal y bla, 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 parece que se generan este tipo de estructuras y tal.
pero esto yo creo que ya es escatología o metafísica o lo que sea. Como es solamente ha sido un proyecto de fin de carrera y no hubo ningún insensato más que se presentase voluntario, yo he tenido tiempo de seguir investigando y no sé, ¿no? Pero por lo menos por lo menos este tipo de cosas que se ven en los mercados, pues hemos sido capaces de reproducirlo en este modelo de juguete en un proyecto de fin de carrera, ¿no? O sea, que te da una visión de que la forma de explicar el mercado tiene que venir por aquí y no pues con lo que dice o sea, sí, básicamente eso. Esa es un poco la conclusión del proyecto de carrera y es por lo que, bueno, el chico este pues lo hizo muy bien, se ganó un premio y yo me quedé muy satisfecho porque, aunque mi curiosidad no sea satisfecha al 100%, pero sí que he cubierto un pedacito. No sé, y yo hay 100.000 cosas más que contar, pues tampoco quiero aburriros. Si tenéis una pregunta o lo que sea, lo que queráis. ¿Los analistas técnicos ganan dinero? Sí. Analistas técnicos. Los técnicos, algunos ganan dinero. Los fundamentales, algunos ganan dinero. El que ganaba el mercado casi siempre o siempre ganaba dinero. Y el que perdían siempre eran los utilitarios. Lo que vimos ahí es que la única forma de que el creador de mercado ganase dinero fue con la presencia de los utilitarios. Y eso coincide con las estadísticas de que el 90 o 95% de los que invierten en bolsa pierden dinero a largo plazo. Yo he estudiado, bueno, he leído muchas cosas de estas y demás, y creo que llego a la conclusión que no hay que ver tantos índices, tantas móviles, tantas, etcétera, etcétera, y bueno, indicadores 500.000, y yo creo que pues hay que, yo creo que casi es 1 o 2 o casi sentido común. Pero hay una cosa que, es que es por los que con estas cosas, pero vi hace un año por ahí, una correlación que me resultó bastante asombrosa, que es el PIB con el movimiento de la CIF. Tampoco había que analizar 50.000 índices y demás, 50.000... Yo los datos que tengo es que el PIB no está correlacionado con la bolsa. Yo estaba seguro que no, pero es que lo vi, y entonces sí, digo, entonces, joder, es que entonces funciona. Si tenemos tiempo, le muestro un gráfico de los últimos, Tenemos tiempo. de los años 70. Es que yo tengo un gráfico por algún sitio que no sé, y digo, coño, si es que joder, para eso estudiar tanto, coño, resulta que era la correlación, coño, a largo plazo, lógicamente, no para el... Lo que yo creo que sí hay correlación es entre el PIB y el beneficio de las empresas. Eso sí. Pero ahí te muestro gráficos precisamente en que el beneficio de las empresas no tiene nada que ver con el precio. Yo luego si lo encuentro esto a través de Eduardo, te lo hago llegar, porque lo tengo para algún sitio y joder, me resultó chocante. Yo te voy a mostrar un gráfico de unos cuantos Vamos, años. era el IBEX, evidentemente es un índice pequeño comparado con el SP, pero bueno, da igual. Yo lo que sí veo es que puede haber una relación entre el beneficio de las empresas y el PIB. Y ahí te voy a mostrar el gráfico de Schiller que comenté antes, en el que la correlación es muy baja. O sea, con una curva tú no eres capaz de explicarla ahora. Y hablamos del SP500 y los beneficios del SP500. O sea, ¿tú no crees que vaya el incremento de los precios? No crees que es cíclico, no va Sí, cíclico sí, pero el tema es que, vamos a ver, el mercado es 100% irracional. Y hay momentos en el mercado en el que la gente está dispuesta a comprar lo que sea al precio que sea. Y la locura puede ser tal que los precios se disparen tan arriba que hasta que eso vuelva a su ser. Pero vuelve a suceder, como todo en bruja. Pero a veces tarda 20 años. Sí.
o más. Mira el Nikkei, Sí. el 89 en 38.000 y ahora nos están 10.000 o 10.500, una cosa así. Y el PIB no llegó a ser negativo hasta el año 93 o 94 y no hubo deflación hasta el 93. O sea, 3 o 4 años después de lo que es el pinchazo de la burbuja y el tema inmobiliario, el PIB llegó a 70 y el precio de los suelos en Japón era mayor que todo el precio del suelo de todo Estados Unidos, como Estados Unidos era muchísimo más grande en superficie y tal, pues... Sí, de Tokio, más que sí. Entonces es una... Si me cuento porque son unas cuantas más. Tiene que estar por aquí. Este es uno de ellos. A ver, creo que me he pasado bien. Este es el gráfico que os mostré antes. Este es el SP500. Este es el SP500 desde el año 1880 hasta el 2000 y este es el valor presente del beneficio neto de las empresas. ¿Veis cómo hay momentos en los que la diferencia es muy grande y muy pequeña? Que el beneficio es más o menos constante. Que aquí a partir del año 82 o 90 esto y esto no tiene relación. Igual que con los beneficios, lo vemos con los dividendos. Este es el 29, este es el año el 68 hasta el 82, esto es del 82 hasta el año 2000. Y esto es el valor fundamental. Entonces, si me dicen, no, es que estamos hablando de una compañía muy pequeñita que no conoce a nadie, que nadie ha seguido, que nadie le importa, que nadie sabe qué. Eso es el SP500 de Estados Unidos. Y esto es un fenómeno. Y esto es esto es el PIB. El logarítmico, ¿no? Sí, el logaritmo, sí. No tiene nada que ver con un gráfico de logaritmo de... La escala de las cisas es años... Años. Desde 1929 hasta el 2001. O 2005, no sé. El PIB de Estados Unidos. Sí. A ver si encuentro esa gráfica. Porque Pero espérate, hay otro... todo chocante. Hay otro más. Aquí. Este es otro gráfico de PIB. Uno es lo que ha ganado la bolsa y otro es el PIB. Es que hay unos que sí, hay unos que no. Yo lo veo claro. A lo mejor aquí no lo ves tan claro, pero aquí... Sí, sí. Oye, es que los beneficios o el dividendo es constante y creciente. Y aquí estamos hablando que hay época que sí que está por ahí abajo, pero es que aquí esto no es normal. Esto no es normal. Y esto de aquí a aquí no es normal. Y esto es el petróleo y eso que no. ¿Había alguien por detrás? Sí. Sí, es que a ver de la gráfica del SP500 no puedes notar. Esta, Sí, en estos temas financieros es muy importante precisamente esos cambios, ¿no? Esos saltos para arriba, para abajo, bancarrota, además. ¿Has logrado poner tu simulación, reproducir alguna gráfica, un comportamiento de ese estilo? Vamos a ver, dependiendo, es lo que contaba antes, o sea, dependiendo de la cantidad de analistas fundamentales que ponga y analistas técnicos, el precio se aleja más o menos del valor fundamental. Entonces, si yo no pongo ningún analista fundamental, pues no hay ningún trader, nadie que me haga que el precio converja al fundamental. Y entonces en esos casos se dan
esos disparatados tan arriba y tan abajo. Tu O sea que- respuesta es sí, ¿no? Sí. Bueno, me extraña un poco, es decir, porque tú has seguido en tu modelo comportamientos estándar, valores medios, valores típicos, has modelado todos los agentes así. Entonces, si consigues reproducir comportamientos excepcionales, me parece tu modelo muy bueno. O sea, estudiar los parámetros que hacen que eso ocurra y ver si en la realidad eso se puede dar, claro. Eso sería muy interesante. Eso, o sea, también no nos engañemos, o sea, es un proyecto de fin de carrera y después si tú te conoces el modelo, cómo funciona, tú puedes tocar los parámetros que tú quieres para que dé lo que tú quieras. O sea, Una vez que sabes los valores de los parámetros, decir, oye, esto se corresponde en la realidad a algo, eso. si no se corresponde. Claro, pero es que después tú, o sea, piensas un poco y dices, bueno, ¿qué pasó en el año 2000? Pues en el año 2000 o el año 99 y tal, el 80% de las compañías que del Nasdaq que salían a bolsa eran compañías que perdían dinero. ¿Y qué es lo que hacía la gente? Hasta el taxista más perdido del pueblo más loco del mundo sabía que había que comprar acciones porque si no, no se haría rico nunca en la vida. Y el vecino de al lado era rico comprando acciones. Y si él lo compraba es que era tonto. Y eso fue así. Entonces, ¿qué es lo que hace el mundo? Comprar. ¿Qué es lo que hace el core de mercado si todo el mundo compra? Sube los precios. O sea que estudiando un poco la psicología de qué es lo que ha pasado, la información y tal, pues te das cuenta un poco de qué es lo que pasó. En Japón, por ejemplo, la burbuja, igual. Japón llegó un momento que vendió muchísimas cosas al exterior, entraba muchísimo dinero allí y después es un proceso de realimentación que ha sido escrito en muchos libros. En Schiller, en la Sobrevivencia Racional, también te dice un poco que hay procesos de feedback, de realimentación. Sí. Y eso lo explicas un poco con cómo funciona el creador de mercado. Si la gente compra, el creador de mercado vende. Para maximizar su beneficio, sube el precio. Si la gente compra más, tal, y así. Y después, si no les queda dinero, compran préstamos. Venden casas. Con ese dinero meten en la bolsa el apalancamiento, el no sé qué, tal, todo. Hasta que llega un momento en el que ya no queda nadie más. El creador de mercado dice hasta aquí, bajo los precios, meto el miedo a la gente y ya he vendido arriba y he comprado abajo. Los racionamientos del conocimiento del tema me convencen. Es la simulación, lo que yo le veo, lo que me sorprende, que... No, la simulación es... ¿no? O sea, tú imagínate que tienes el valor fundamental aquí. Si el precio está por aquí arriba y todos son fundamentales, todos los fundamentales venden. Si todo el mundo vende, quiere decir que el creador de mercado compra, el inventario sube, el precio baja. Ahora, si todos los fundamentales de tu mercado han muerto y solo quedan analistas técnicos o gente que ve que si todo el mundo compra, ellos compran también, pues si el precio va subiendo, la media vuelve subiendo y hay más gente que compra. Hasta que llega un momento en el que el creador de mercado se queda sin acciones y tal, y empieza a funcionar la restricción de que, oye, que me estoy alejando mucho de mi inventario. Este inventario deseado, oye, que me estoy quedando por aquí. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creador de mercado para no quedarse sin inventario? Y este precio ya no compra nadie. Esta guía muy sencilla explica también por qué las compañías de pequeña capitalización se mueven muchísimo más arriba y abajo que las de grande capitalización. Pero eso, la estadística te lo dice, que es... Sí, pero este modelo también te lo explica. Y es que como tiene poquitas acciones, si el creador de mercado se queda con poquitas, tiene que subir muchísimo el precio para que la gente no le pueda comprar más y no quedarse sin acciones. Es otro detallito más. ¿Cómo explicas que una compañía grande entre en quiebra con sus parámetros? No, nada, no tiene que ver. El valor y el precio no tienen que ver. Eso no tiene que ver. Como... Mira, Grecia hasta hace 3 días era maravillosa. Y ahora ya no. Hay una, por ejemplo, Resco. Resco es uno de los
uno de los mayores brokers que salió en Estados Unidos, no sé cuánto, en el año 2002, no sé qué, tal, los bancos colocadores, esto, yo qué sé, pues Goldman Sachs y tal, expertos en mercado, en valoración de empresas, tal, sacaron una valoración, haciendo estudios, estudios, 50.000 premios Nobel, no sé qué, bla, bla, bla. La empresa quebró a los 6 meses. Pero ¿cómo es posible? Pero tú no has gastado millones de dólares para que un tío expertísimo con miles de años de experiencia y tal, te hagan un precio, un valor, no sé qué tal, la sacas a bolsa y a los 6 meses quiebra. Qué raro, ¿no? ¿Cuánto valían las empresas de internet que salieron a bolsa de todos perder dinero? Cero. ¿Por qué las pudieron colocar a un precio maravilloso? Porque el que te vende las acciones pues no te dice, mira, esta acción pierde dinero, es un desastre, va a perder, no vas a ganar nada, te vas a arruinar. Si dice eso, no vendería ni una. ¿Qué te dice? Que es una maravilla de acción, del futuro, que no sé qué, que va a tener muchas ventas, no sé qué, tal, que es así. O sea, tú ves, por ejemplo, el prospecto de Linux cuando salía a bolsa. El prospecto es un papelito que tiene que entregar todas las acciones a la SEC, que es como la CNMV de aquí. Y bueno, el folleto ese explicando todos los riesgos, todo no sé qué, los beneficios, las pérdidas, no, si quieres tengo el documento aquí, se lo paso a tu barco y te lo pasa. Lo lees, son 60 y pico páginas. Te dice, no ganamos dinero, no pensamos que ganamos dinero nunca, los riesgos son infinitos, bla, 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 bla. ¿Sabes lo que pasa con la acción en bolsa? El primer día subió de 30 hasta cuánto que estuvo subiendo. A 300. ¿Y en 6 meses dónde estaba? 3. Pero vamos a ver, pero aquí no hubo una lista fundamental que calculó que el valor exacto de esta compañía era 30. ¿Cómo es posible que el primer día sube 30 a 300? O es 30 o es 33 o 27. Si a mí mi jefe en mi empresa me dice, dame una estimación de no sé qué, le digo que es 30 y sale 300, me echan a patadas. Pero a patadas, oye, hazme un presupuesto a esta obra, no, te costará 30. Uy, y si es 300, es que llevo la ruina a mi empresa, pero la ruina. Pero esto no son 3 pelagatos como yo, esto es Goldman Sachs, esto es JP Morgan, esto es... Son nuevas tecnologías que pasa 8 de cada 10 veces, pero 2 de las 8 veces... A ver, ¿y cómo explicas tú que Endesa bajase de 24 a 8? Eso es lo que te pregunto yo. Con la serie numérica, con tu modelo no se puede hacer eso. Eso es por razones diferentes. Sí, no, porque no depende de los agentes normales. Sí, depende de los agentes que modeles. Si no modelas ninguno fundamental, no hay ningún actor que haga que el precio se mueva hacia el valor fundamental. Pues se muevan en función de lo que hacen el resto. Y si el resto compra, pues para arriba. Y si no compra nadie más y empieza a vender, pues para abajo. El creador de mercado maximiza su precio. El fundamental maximiza su precio. El utilitario maximiza su precio de forma tonta y por eso pierde. El técnico mira que hay tendencia. Si el precio sube, él compra. Y el fundamental, si el precio está por debajo del valor, compra. Si está por encima del valor, vende. Y el creador de mercado tiene una estrategia que maximiza su beneficio en función de lo que hagan todos los demás. Y lo que hace es intentar engañar a todos los demás para ganar él. Y punto. En un mercado como el de divisas, en el que el periodo entre la apertura y el cierre de la posición es 45 minutos, no puede haber ningún analista fundamental. Y si lo hay, es un premio Nobel en 50.000 disciplinas distintas. Porque en 45 minutos no te da tiempo de analizar de un país todas las noticias del PIB, lo que sube, lo que baja, el no sé qué, las noticias, el tal. Es imposible. Vamos, yo no puedo. Ni me explico cómo hacer eso. Cuando a veces hay días que ni hay noticia ni hay nada. El PIB y todo eso es trimestral, el IPC es trimestral, el beneficio de la compañía es trimestral. ¿Cómo puede uno en 45 minutos hacer una valoración y cambiar de opinión cada 45 minutos? Ahora, de media. Eso quiere decir que hay uno que cada 5 minutos compra y vende. Es que es así. El creador de mercado está para ganar dinero. Y si la gente compra, él vende. Y si él puede vender a 100, mejor que a 10. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Linux y Doble? Por fundamentales. Porque Doble es un negocio que iba a vender y Linux. Sí, pero vamos a ver, Linux nunca ha tenido ningún ingreso en su vida.
Linux tenía unos activos de 2 millones y consiguió sacar en bolsa 100. Yo me acuerdo Y Google tiene ingresos. Google yo creo que es una compañía que tiene beneficios. Está muy alto y no había tenido nunca un beneficio. Está llevado desde el año. No, pero ahora tiene beneficios. Pero bueno, de todas formas, vamos a ver. Estamos hablando de intangibles. Yo te muestro un gráfico ahora del SP500, una intradía semanal, diario, del oro, de una acción, de un futuro, de una opción, de ese que tal, y tú no sabes cuál es. No sabes cuál es cuál. Si yo te digo las etiquetas de tiempo y de precio, no sabes cuál es cuál. ¿Y eso por qué es? Porque todos funcionan igual. ¿Y por qué todos funcionan igual? Porque detrás de todo producto financiero hay un creador de mercado, al menos, que fija el precio. Más preguntas. Antes has mostrado unas gráficas en las que aparece tu modelo, soporte, resistencia, Sí. los pivos. ¿Habéis probado a simular que todos los agentes actúan de forma aleatoria a ver si salen también esas cosas? Y otra pregunta. ¿Habéis simulado que la variación de los agentes porcentualmente, en cuanto a dinero que tiene el mercado, varía en función del precio? Sí, o sea, al final hicimos o sea, a futuro pintamos cómo evolucionaba el dinero que tenía cada agente. ¿Te refieres a eso? Sí, habéis dicho que Sí, al principio el valor de mercado tenía 50. 50%, Sí. bueno, parece lógico pensar que cuando ha habido una gran bajada, pues los util traders han desaparecido o por lo menos Sí. temporalmente, ¿no? Sí, Eso lo sí. O sea, los utilitarios siempre perdían dinero. Y o sea, y cuando no había utilitarios, la simulación terminaba pronto porque el creador de mercado se quedaba sin dinero. O sin acciones. Y que siempre había unos fundamentales que ganaban y siempre había unos técnicos que ganaban. ¿Los técnicos siempre ganan? ¿Eh? Siempre ganan. Algunos. Esto es una simulación. O sea, no hagáis una traslación al mercado real. Pero la realidad ocurre también. Warren Buffett gana dinero y algunos técnicos pues, ganan dinero. Y hay otros muchos que pierden dinero. Pero, bueno, nos engañan, probablemente, claro, porque si no, ellos no ganan. Ya es una duda que me has dejado, porque los índices replican, se supone que una cesta de acciones. O sea, el índice debería de moverse, en principio, si Telefónica y Santander sube, el IBEX debería de... Sí, por lo no. que tú has dicho, claro, es un poco la... Sí, vamos a ver, por ejemplo, el Telefónica y el futuro Telefónica. ¿Vale? Imagínate, este es el vencimiento. Imagínate que este es el futuro y este es el contado. El contrato futuro, ¿qué es? Tengo la obligación de comprar 100 acciones a no sé qué precio, al vencimiento, bla, 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 todo eso, ¿no? Pero vamos a ver, detrás de la formación del precio del futuro, ¿quién está? Un creador del mercado. Detrás de la formación del precio del contado, ¿quién está? Un creador del mercado. ¿Vale? Si el precio debería ser igual, si aquí hay un tío que está constantemente mirando esto y haciendo arbitraje entre los dos, ¿no? Pero si no hay arbitraje entre los dos, el futuro puede cerrar por encima, igual o por debajo del mercado. Entonces, con los índices y las acciones pasa un poco igual. O sea, los índices cotizan a futuro y después están las acciones. Y en principio, entre el futuro y el índice, pues hay una relación más o menos estrecha, pero que es como un muelle. Y entre las acciones y los índices también hay una cosa que es un muelle. Entonces, en principio, todo está más o menos unido por la posibilidad de arbitraje que hay. Que cuando sale una noticia, ves que el IBEX a lo mejor sí te sube 200 puntos, pero ves las acciones y no se han movido nada. Y pues, bueno, ¿y esto? O sea, que es independiente. Pero una cosa es el índice, que el índice, como media ponderada de las acciones, debería cumplirse porque es una media ponderada, pero otra cosa es el futuro.
Que a lo mejor lo que tú estás diciendo. Y a veces, muchas veces, por ejemplo, ha pasado cuando las torres gemelas estas las tiraron abajo, pues cerraron el mercado. Pero si no me equivoco, el futuro siguió cotizando. Y entonces, lo que se vio es que el mercado lo pararon aquí, pero el futuro siguió cotizando y después abrieron el mercado aquí. O sea, lo que tenéis que ver es que detrás de cada producto financiero hay un creador de mercado. Y ese creador de mercado mueve el precio arriba o abajo para maximizar su beneficio. Y punto. Y si para maximizar su beneficio el futuro lo tiene que cerrar a 100 y el contado a 5, pues el futuro lo cierra a 100 y el contado a 5. Y punto, y ya está. Lo que pasa es que normalmente, pues hoy hay un arbitraje, hay no sé qué y tal, y normalmente no hay mucha diferencia entre estos dos. Pero eso no quiere decir nada. Y una pregunta. Entonces, o sea, ¿no hay futuros en los que existe suficiente liquidez, suficiente gente que quiera participar como para que no haya necesidad de que haya un creador de mercado? No, no, siempre hay un creador de mercado, siempre. Siempre, uno o varios. Siempre. Cuando fueran acciones muy pequeñas a lo mejor los hay, ¿no? Siempre, no más. Ahí notas su presencia más que en cualquier otro sitio. ¿Dónde se puede comprobar se puede comprobar diariamente las compañías que compran y venden acciones, sobre todo las pequeñas es más fácil verlo, a lo mejor supongo quién es el que compra Sí, hay en España, o sea, en Estados Unidos hay muchas páginas de estas que ahora son de pago que tú ves el índice del creador del mercado. Y eso lo ves en tiempo real, quién está dando posiciones de venta y posiciones de compra. En España sé que hay una página que no me acuerdo cuál, que te viene al final del día cuáles han sido los mayores compradores o mayores vendedores. Que ahora no me acuerdo. En Visual sí venía, en el Visual Chart. En Visual Chart, pero... Sí, pero aún así, yo creo que el saber esto, en nivel 2 y tal, no ayuda nada en la operativa diaria, a no ser que seas un hiper mega scalper, que no sé qué, y aún así yo lo dudo. Hemos tenido tiempo No sé, intenté ver no sé, las alguien que pequeñas. tenga más experiencia que yo en la sala, en trading intradía y tal, pero yo no lo veo porque es que estas posiciones de compra y venta es que te engañan como quieren. Porque es que muchas veces tú estás así y ves esto. Uy, este tío es que quiere vender a toda costa, es que hay que vender porque este está loco por vender y tal, y un segundo más tarde ves esto. Y ya te han engañado. Es que hacen lo que quieren, así que... Nosotros tenemos una página en Financial donde están las agencias, al final de semana. Sí, sí. ¿Dónde, perdón? Financial.com, ahí tenemos los ejemplos. Financial, pero aquí, no las agencias, sino los que compran y venden desde estas Se agencias. puede. Financial, Al final está cada semana actualizado. No sé si hay alguna que es incluso cada día, tal. Yo me acuerdo que hay un programa, o sea, depende del broker, del programa, tienes acceso a eso. Yo intenté con el Visual Chat, pero es que joder, que lleva mucho tiempo y tal. Intentar, con acciones pequeñas, no con el Santander, porque lo que está con acciones pequeñas, intenté con Zardoya seguirlas a ver y lo dejas porque joder, que tal cosa. Que me entra en plazo, que algo lo dejas. Pero bueno, dejamos que lo quiera. También tengo mi trabajo, no puedo dejarlo muy bien. A pesar de que los creadores de mercado querrán maximizar su beneficio, si yo soy una empresa como Telefónica y pongo acciones en el mercado, también tengo una autocartera y si por ejemplo estoy pensando en comprar otra empresa o algo así, yo necesitaré que mi valoración como empresa sea de tanto. O sea, que supongo que tendrán otras restricciones de otro tipo, aparte de la de maximizar su beneficio, ¿no? Sí, pero la teoría que tienes que ver ahí también cuál es tu tamaño y cuál es el tamaño de lo que tienes enfrente. O sea, hay veces que tú como compañía tampoco te pones el precio que te dé la gana, porque hay otros que se meten a sacar contigo también. O sea, es que eso... Eso es lo que llaman el cuidador de la acción, ¿no? Que también va vigilando y va comprando para que no se hagan la Bueno, es el que fija los precios, el que los sube y los baja.
Claro, el creador de mercado sube y baja los precios, pero tampoco puede poner valores disparatados. Entonces, imagínate el tío que compra y vende oro, de repente pone el oro a 3 pesetas el kilo. Pues no lo puedo hacer. Porque comparamos oro todo como locos. No sabemos cuánto vale el oro, pero un Ferrari de 3 pesetas es una compra segura. Y si un Ferrari de 3 pesetas para ti es una compra segura, para él es una ruina segura. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que esas fluctuaciones hay para engañar a la gente y tal, no sé qué, pero tampoco se puede desviar mucho de lo que hacen todos los demás, porque si no le sacuden y pierden, y hay que ver de mercado que han quebrado, no sé qué y tal, y... ¿Algún consejo entonces? ¿Para qué? Para ganar dinero. No sé, estudiar. Estudiar y arriesgar muy poco. Arriesgar muy poco. ¿Medio plazo, corto plazo? No, medio plazo. Hombre, a ver, para una persona que comienza, lo mejor es el largo plazo. Porque cuanto menor sea el corto plazo, más difícil es... Bueno, vamos a ver. Para enfrentarse al mundo este de la bolsa hay que desarrollar tres cualidades, ¿no? Que, bueno, pues son muchos libros. Lo que es la parte de la psicología, un método y la gestión del dinero. Primero tienes que tener un método que tú sepas que gana dinero. Después tienes que tener una gestión de capital que te permita seguir en el mundo de la bolsa hasta que te jubiles. Aunque al día siguiente la acción caiga un 185.000%. Y tercero, tienes que tener la cabeza preparada para poder ser tú capaz de seguir el método de especulación que te has impuesto. Y conocer tu método, cómo es, y saber dónde falla, dónde no falla, y tú ser una máquina y saber seguir tu método de especulación. Pero y después es un tema de tiempo. Una carrera de ingeniería antes se tardaba 6 años en hacerla, o 7, ahora se tarda 5, ¿no? O 6, Depende, o 12, depende del plan. o 3, o 12, lo que sea. El ser un buen operador en bolsa, no esperes que te lleven menos que una carrera de ingeniería, o un doctorado, o lo que sea. Entonces lo que tienes que hacer tú al principio es proteger tu capital. Si tienes 100 pesetas, dedicar 15 a la bolsa, el resto en tu colchón o en un bono del Estado de algunos seguros, y en esto y con el 15% sabes que si lo tienes todo de un día para otro tienes más, pero con esto nunca abras una posición y arriesgues más del 1 o el 2% de tu capital. Y ese es el consejo que yo te daría. Y sobre todo empezar por temas de medio plazo. Y yo creo que el libro más sencillo, más fácil y más útil y tal es uno de Stan Weinstein, que es Cómo ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas. Cómo ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas, que en español vale 60 o 70 euros y en Amazon te lo compras por 12 o 13 dólares. Voy a hacer arbitraje. Bueno, aprovechando ya, muchas gracias por dar la charla, que no te he agradecido nada. Sobre método va la siguiente charla, sobre gestión del dinero va la de martes que viene. Sobre el libro ese que has dicho hay otra charla el siguiente martes justamente, así que todo va como enlazado. ¿Hay más alguna pregunta? Ya estamos fuera de horario. Sí, con respecto, sí, o no nos echan, con respecto a lo de dar consejos es mejor que cada uno se forme su propia opinión. Aquí vamos a dar una serie de charlas, cada uno dará una visión del mercado particular y vosotros os iréis forjando una visión propia. ¿Ya alguna charla más, alguna pregunta más? Yo tenía curiosidad sobre la naturaleza del proceso resultante utilizando esta metodología. Si nada más tuviese mostrados fundamentales, entiendo que seguiría valor fundamental, Sí. por eso sería un seno. Sí. El hecho de que haya errores técnicos significa que sobre ese seno pues va a montar una componente que sería aleatoria prácticamente. No. No aleatoria. No. Porque no aleatoria- Exagera el movimiento de la senoidad. Está realimentado positivamente. De acuerdo. Y en el caso en el que el propio proceso de precios fuese un proceso aleatorio, está claro que el resultado sería un proceso aleatorio.
Claro, lo que trato de llegar es a la hipótesis original del mercado eficiente, si es un paseo aleatorio o no. Vamos, si todos los que operan en el mercado fuesen aleatorios, que compran y venden y tal, el precio subiría y bajaría de forma loca y aleatoria. Me refiero a que si lo que va dirigiendo el mercado, de alguna manera, es el precio fundamental, con realimentaciones positivas y algo de aleatoriedad introducida por los corales futiles, si haces eso, pero estás utilizando un proceso fundamental que es aleatorio en sí mismo, porque el proceso de las noticias, etcétera, de la revalorización de la empresa, resulta ser aleatorio, entonces al alimentarlo con algo aleatorio, el resultado tendrá que ser también aleatorio, ¿o no? Sí, pero no tienes en cuenta una cosa, y es que él se haga rico y yo no, es algo que me fastidia mucho. Entonces, si él ha comprado en bolsa y la bolsa está subiendo y yo no, yo compro también. Y cuando se entere mi vecina va a hacer lo mismo, y el otro igual, y el otro igual, y el otro igual. Y eso se realimenta. Microprocesos de realimentación, que da lugar a tendencias sostenidas. Sí. Pero lo que es más a largo plazo... Bueno, es un tema a largo plazo. O sea, él se entera hoy, yo me entero mañana, el vecino se entera pasado. Eso es un proceso que lleva 4 o 5 años. Cuando la gente baja y ha perdido todo su dinero, necesita que pasen 3 o 4 o 5 años para volver a recuperar lo que perdiste y volver a invertir. O cuando esa generación de ovejas han sido esquiladas, tiene que venir la siguiente con energía y ganas para que repitan el mismo fallo del anterior. Por eso los ciclos son de 5 años más o menos arriba y 5 años abajo, porque tarda 10 años más o menos en recomponer todo el dinero. O sea, que incluso aunque se introduzca unos fundamentales aleatorios, pero el mercado resultante no lo hace. Es que vamos a ver, ¿cuántos traders fundamentales están en el mercado ahora mismo? ¿Cuál es el tiempo medio de permanencia en el mercado de divisas? 45 minutos. En el Nasdaq 100, 120 veces al año cambian las acciones de mano. O sea, la componente fundamental es necesaria realmente para que exista mercado, pero sin embargo... ¿Para que exista mercado? Sí, porque decías que si quitaba todos los fundamentales, el precio no tenía nada que lo dirigiera. No. Eran todos fundamentales y técnicos, creo recordar. Sí. Si había todo el fundamental y todos los técnicos, el creador de mercado acababa perdiendo dinero. Pero si quitas solo los fundamentales, ¿qué ocurre con el precio? Pues los técnicos ganan y los utilitarios pierden. ¿Y el precio, pues depende. Si uno empieza a comprar, porque naturalmente todo empieza a comprar, empieza una tendencia alcista y todos compran. Son burbujas, supongo que serán... Y llega un momentito ya en que el creador de mercado dice, ya no puedo comprar más, y de repente empieza a bajar los precios y entonces empieza a vender y se empieza otra vez. O sea, tendríamos una especie de oscilación constante desde que tiene todo el dinero el creador del mercado hasta que tiene todo el todo. Una pregunta, ¿has podido hacer un sistema de trading basado en el modelo que gane? No, por ahí en realidad, vamos a ver, hay 2 modelos de trading, que es uno de media móvil. No, digo, hacerte una estrategia, enchufarla ahí, o sea, conociendo el modelo, que sea capaz de ganarle al mercado. Bueno, algunos técnicos ganaban dinero ahí. El creador del mercado. No. De hecho, hay mucho... Realmente, ¿para qué te sirve conocer el modelo del mercado? Realmente, o sea, vas a quererlo para hacerte una estrategia que sea ganadora, ¿no? No, esto fue un tema intelectual. Vale. Fue un tema puramente intelectual. Para ganar dinero, ¿no? Este tema del proyecto de carrera no. Este tema fue para intentar responder a un montón de preguntas que tenía al principio y es la que os comenté antes de la charla esta. Y a mí me gusta el método del libro ese que escribíamos. Y después hago parte de intradía. Pero no tiene nada que ver con esto que he contado aquí. Sí, con entender cómo funciona. Sí, lo que pasa es que yo en su día, pues este tema siempre me ha gustado mucho. Yo quería quedarme de profesor en la escuela. Como este tema me apasionaba y tal, y me encantaba y tal, me preparé una asignatura y una vez que estaba la asignatura me dije, ¿y por qué no me dirijo un proyecto de carrera? Y salió esto y esa es un poco la historia de mi vida en relación a esto. A lo mejor hay alguien que quiere continuar, ¿no? Sí, pero yo lo he presentado un par de veces y uno que nadie se ha presentado y otra vez es que el coordinador de protección de carrera me dijo, tú esto lo haces para ganar dinero, tú no. Y entonces ya me plantó eso así y dije, pues no te presento más protección de carrera. O sea, sí. Más cosas que queráis. Vale, pues venga, vamos a...